buenas noches y, en primer lugar, lo que es justo, agradecer la invitación al Comité de Apoyo de Unidos Podemos por organizar este espacio en el que encontrarnos, cambiar ideas y, sobre todo, rendir cuentas. No se me olvida que soy el diputado de una coalición y, aunque soy dirigente político de Podemos, soy militante de un proceso político que va a cambiar nuestro país, que está comenzando a cambiar nuestro país, y ese proceso político creo que se tiene que hacer con mucha gente, con la que estamos aquí, pero con la que falta también. Y para hacer ese proceso en común, creo que hace falta actos como este, en el que, en el que rindamos cuentas. Y yo hoy no quería, digamos, explicar las PNLs que he presentado. PNLs es proposición no de ley, o las preguntas que he presentado. Hoy me voy a poner de pie, porque estoy acostumbrado un poco de la campaña y de estar sentado. No quería explicar tanto las proposiciones no de ley que he presentado, sino un poco hacer una reflexión con vosotros, un diagnóstico de lo que ha pasado que invite al debate. Creo que tendríamos que partir de una pregunta. Si hace un año a alguien nos hubieran preguntado si a finales de 2016 estaría gobernando Rajoy, seguramente muchos hubiéramos dicho que no. Si recordáis, había una calle movilizada que pedía cambio, había una ciudadanía ilusionada que decía que teníamos que recuperar las instituciones de la mafia, que teníamos que repartir los costes de la crisis financiera e inmobiliaria de una manera más equitativa y que los ladrones se tenían que marchar. Y incluso los partidos de la oposición, si recordáis los primeros debates a 4 entre Partido Socialista, Ciudadanos, decían que nunca harían presidente a Mariano Rajoy. Y sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué ha pasado en este país para que Mariano Rajoy siga siendo presidente? Es verdad que hace un año todo parecía posible y que todos estábamos ilusionados con la posibilidad de un cambio político por la vía electoral. Hasta tal punto que todas las encuestas apuntaban a terremoto, apuntaban a que el sistema de partido en España terminaba, y ese terremoto se registró el 20 de diciembre. Y no se nos tiene que olvidar, el 20 de diciembre el bipartidismo perdió 5,5 millones de votos, casi los mismos que ganó Podemos. Ciudadanos, que lo habían construido desde Metroscopia y el Grupo Prisa como la gran alternativa, como ese Podemos de derechas, casi se estrelló, no superó mucho más allá de los 3 millones. Y un dato que a nadie se le escapó es que la suma de Podemos e Izquierda Unida superó al PSOE. Esto es un dato que a veces no hemos puesto encima de la mesa, pero que preocupó mucho. La noche del 20 de diciembre, y tenéis que saberlo, se encendieron todas las luces rojas, se encendieron las alarmas, sonaron en los centros de poder de este país. Y hubo una orden clara, una orden explícita, que decía: las fuerzas del cambio, Podemos, Izquierda Unida, ECUO, no pueden entrar en un gobierno. Pueden apoyar un gobierno desde fuera, eso lo han hecho siempre, pero no pueden entrar en un gobierno. Y esa orden que se dio entraba en contradicción con los intereses de un secretario general que se llamaba Pedro Sánchez, que intentó vendernos algo parecido a un gobierno de cambio, sin nosotros. Yo creo que para entender lo que ha pasado en estos 300 días de bloqueo político en nuestro país, una situación sin precedentes, quizá con excepción de Bélgica, en toda Europa Occidental, hay que partir de una tesis que creo que se ha demostrado correcta, y es que la crisis de régimen pasaba fundamentalmente por la crisis del PSOE. La crisis de España era la crisis de una socialdemocracia que ya no representaba una política alternativa, que ya no tenía capacidad de independizarse mínimamente de los poderes económicos y de, adaptar parte de la demanda de las clases subalternas o de la clase obrera, se quiera llamar como se quiera. Así que esa contradicción que tenía el Partido Socialista ya dibujaba una situación de bloqueo en este país. Una situación de bloqueo que se daba fundamentalmente por un hecho que me parece innegable, y es la tensión que tenía el Partido Socialista entre ser fuerza de orden, fuerza de régimen, que tenía que seguir a pie juntillas las órdenes que le llegaban desde Berlín, porque no se nos tiene que olvidar la condición periférica, semicolonial de nuestro país en esta Unión Europea, y por otra parte ser fuerza de alternancia. No diré alternativa, diré alternancia. El juego de cuando pierde uno, pues gobierna otro. Lo que siempre implica, pues mantener una cierta distancia simbólica con el Partido Popular. Y eso no lo pudieron resolver. No lo pudieron resolver y se creó una situación de bloqueo que también para las fuerzas del cambio fue una situación de presión. Nosotros, y lo digo un poco más desde el que está en el Parlamento, hemos tenido también un año muy complicado. Han habido muchas tensiones, muchas amenazas en las que se decía ¿cómo vas a dejar gobernar a la derecha? Pero creo que nuestra
que nuestra seña de identidad, lo que nos pusimos de acuerdo Podemos, Izquierda Unida y EQUO, es que eso no podía ser, que no habíamos llegado a la política con 5,5 millones de votos, con 6 millones si contamos Izquierda Unida, superando al PSOE, para dar un cheque en blanco, que no cambiara las políticas, sino simplemente que dejara gobernar a lo de siempre con una fuerza como ciudadanos. Y dijimos, no vamos a entregar un cheque si no estamos nosotros en ese gobierno. Y creo que se nos ha castigado mucho, y creo que se nos va a seguir castigando mucho más por esa decisión. Pero fue a partir de ese diagnóstico compartido, fue a partir de tomar esa decisión que decidimos ir juntos a las elecciones del 26 de junio, en una coalición que se llamaba Unidos Podemos y que creo que fundamentalmente compartía un diagnóstico de lo que significaba la crisis de régimen en nuestro país. Esas elecciones del 26 de junio tuvieron un carácter peligroso. Me atrevería a decir que tuvieron casi un carácter de plebiscito, en la que se elegía entre el nuevo país o la continuidad. Y se elegía también entre una fuerza que el Partido Popular se dedicó a criminalizar, ya que a la gente le diera miedo, o lo malo conocido. Y tenemos que reconocer que ahí nos ganaron la partida. Que los medios de comunicación, que en un momento nos permitieron darnos a conocer a muchos millones de personas que estaban cansadas de lo que había, también tienen ese carácter, de jugar también en nuestra contra. Y nos ganaron la partida del 26 de junio, siendo todavía una fuerza de 5 millones de votos determinante. Y la forma en la que se ha resuelto este bloqueo, me refiero a la intervención directa de los poderes fácticos en el Partido Socialista y la decapitación de su secretario general, apunta a una legislatura que no va a ser fácil. Una legislatura que yo creo que se podría definir por tres notas. En primer lugar, un repliegue conservador. El Partido Popular ya no puede gobernar solo por sus fuerzas, necesita al PSOE, con lo cual el propio régimen aniquila a la fuerza alternativa que tenía, a la fuerza que recogía parte de las demandas de la calle, demandas de modernidad, demandas de justicia social. Por otra parte, creo que vamos a una continuidad clara de la política de recortes. Esto ya está en la agenda. Y por otra parte, creo que vamos a una política de criminalización muy dura, donde nos van a pegar muy duro a todas las fuerzas del cambio que estamos en Unidos Podemos. Esto tenemos que tenerlo claro. Por tanto, se ha dicho y se ha repetido que vamos a una legislatura de diálogos y de reformas. Creo que tendríamos que desterrar esa idea, y no quiero ser excesivamente pesimista. Creo que las reformas que se van a aplicar van a ser más bien contrarreformas, y que van a ser reformas que no se deciden en el Congreso, sino reformas que tienen que ver con el desmantelamiento del estado del bienestar. Y ahí nosotros tenemos que ser la oposición. Nosotros tenemos una gran tarea por delante, que es ser la oposición en este país. ¿Y qué significa ser la oposición? En primer lugar, tenemos que denunciar la triple alianza que se ha formado. No nos tenemos que dejar llevar por los cantos de sirena, en el que parece que siempre vamos a tener esa losa encima de decir, os estáis aislando, no participáis en esta gran legislatura del diálogo y el consenso. Creo que eso hay que desterrarlo. Creo, por otra parte, que también tenemos que hacer un trabajo serio en las instituciones, un trabajo riguroso, pero no tiene que ser un trabajo sordo. Tiene que ser un trabajo que cuente con las organizaciones de la sociedad civil, porque si no, no haremos nada. El Parlamento tiene una gran capacidad de absorberte y de que te olvide que existe algo ahí fuera, ¿no? Y en tercer lugar, creo que tenemos un capital político enorme, tenemos muchos recursos, tenemos mucha experiencia que hemos cogido estos años y eso hay que volcarlo de nuevo en construir movimiento popular. Movimiento popular no lo tenemos que entender solamente como manifestaciones. Creo que llegamos a un momento en el que la gente está cansada de la manifestación por la manifestación, donde parece que, como un juego de la pelota vasca, donde a cada vez que dábamos a la pared se nos devolvía la pelota de un gobierno especialmente cruel y sordo que no recogía ninguna de las demandas de la ciudadanía. Pero construir movimiento popular es construir justamente lo que estamos haciendo aquí. Y esto que no solamente quede, pues como una dirección, como una clase de colegio, o simplemente como un encuentro casual un domingo por la noche, sino construir organización es también fijarnos tareas nosotros, es fijarnos periodicidad de reuniones y es organizarnos en los barrios y en el territorio. Eso es una de las tareas que tenemos por delante. Creo que con la traición del Partido Socialista, creo que se tiene que llamar a las cosas por su nombre, se cierra el ciclo del 15M. Se cierra un ciclo especialmente acelerado en el que había posibilidades, había una ventana de oportunidad real de ganar las elecciones y que hubiera un gobierno progresista, en la medida que puede ser progresista un gobierno entre Partido Socialista y Podemos. Creo que el Partido Socialista no se ha decidido, lo han decidido con la intervención de estos poderes fácticos. Corto ya.
pero creo que el ciclo está abierto. El ciclo, como decía Pedro Luis, casi internacional. El ciclo económico-político. Decía Karl Polanyi que la historia del capitalismo es siempre la historia como un balancín entre procesos en los que el libre mercado avanza muy rápido y periodos en los que la sociedad tiene que defenderse. La sociedad necesita certidumbre, necesita seguridad, necesita protección. Creo que estamos en un momento de reacción de la sociedad al libre mercado. Y ese momento de reacción puede tener muchas vetas. Hay una frase especialmente significativa de ese libro, La gran transformación, de Karl Polanyi, que se me quedó marcada. Decía Karl Polanyi que la sociedad nunca se suicida. Nunca se suicidan las sociedades, no desaparecen, no se van por ahí, sino que siempre reaccionan. Y una reacción puede ser el fascismo. Si no queremos que avance el fascismo, habrá que avanzar la organización popular. Por tanto, creo que termina un periodo electoral, pero no termina la política, sino que la política era esto. La política era justamente la posibilidad en la que avanzas en lo electoral y luego tienes que organizar a partir de ahí también lo popular. Y tenemos que dejar de pensar quizá en clave electoral, porque en los próximos 3 años al menos no va a haber elecciones, y tenemos que empezar a que hay una serie de gente que venimos de lugares muy distintos, que tenemos diagnósticos muy comunes, que nos tenemos que empezar a organizar también en la calle, también en los barrios, para que justamente ese fascismo no avance. Muchas gracias.